Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Es Jesús, el único que puede al hombre libertar de las tinieblas y de Satanás. Darte luz, es Jesús. Es Jesús, el único camino a la eternidad, el fiel amigo que nunca te dejará. No hay otro, no es Jesús. Bueno, nos encontramos con ustedes nuevamente a través de este canal y en este prestigioso horario, con ese programa que ustedes nos ven a diario, El Evangelio Cambia, así es. Tengo en tema entonces el primer libro de Samuel, capítulo 15, el verso 12 al verso 15. Una historia candente, pero antes de ir allá a la lectura de la Escritura, vamos a invitar al Espíritu Santo como oyente silencioso, como invitado especial en esta hora. Espero que allí donde usted nos ve también, usted lo invite, lo puede invitar. Él está latente, ¿cierto? El Espíritu Santo es Dios mismo, para que nos dé dirección, para que nos dé palabras agradables, de cordura, palabras que consuelen. En un programa anterior decía yo que muchas veces las frases humanas, las palabras humanas, ¿cierto? Las respuestas humanas no traen consuelo al corazón del hombre. Estamos diseñados para recibir palabras agradables y verdaderas. Por eso el Señor establece la palabra de Él, para que se lea, para que uno alimente el área espiritual con palabras infalibles, que es la palabra de Dios, el mensaje sagrado. Señor y Dios, en esta hora, Señor, rendimos loor y grandeza, te tributamos lo que hay en nuestro corazón, palabras, Señor, de agradecimiento, de alabanza, Señor, de honra y de gloria, al Dios que no tuvo principio, que no tendrá fin, al Dios que es espíritu, al Dios que se hizo hombre para venir a salvar a la humanidad de la negación del pecado. Señor, quita de nuestro corazón y de nuestra mente, de los televidentes, Señor, la incredulidad, la duda, el escepticismo, Señor, y coloca, Padre, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, que ministre las palabras verdaderas, que sirvan de alimento, de consuelo, Señor, y que sirvan de luz a aquellos que no la tienen. En Cristo Jesús, amén. Tengo entonces en tema el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 15, verso 12. Es una historia candente. El encuentro del rey de Israel llamado Saúl y de un profeta de la época muy famoso llamado Samuel. Dios recibe una orden, o mejor, Saúl recibe una orden del profeta Samuel, emanada obviamente de Dios, de que fuera y le hiciera guerra a los famosos amalecitas, destruyera todo lo que tuvieran, no dejaran vivo a nadie, ni a personas ni animales, ¿cierto? Porque ellos habían hecho guerra, habían hecho oposición cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto, estaba entrando en la tierra prometida, y los señores amalecitas, que eran una nación pagana, idólatra, ¿cierto?, abominable, le hicieron guerra al pueblo del Señor. El Señor dio una palabra de que Él raería la descendencia de Amalec de sobre la faz de la tierra. Y en este momento, estando aquí en primera de Samuel 15:12, estando como profeta de Dios Samuel y estando como rey de Israel, pueblo de Dios, el señor Saúl, hijo de Cis, se da esa palabra en cumplimiento, se da ese juicio de parte de Dios. Dios a veces espera que el hombre se arrepienta, Dios a veces espera
que ese presidente de esa nación se arrepienta, tome decisiones radicales en bien de la justicia. Pero como la gente no lo hace, los mandatarios no lo hacen, por el contrario, llevan injusticia, llevan sangre en sus manos, sangre inocente de gente que ha pagado el precio de su propia vida, ¿sí? Por un capricho, por una injusticia de un mandatario. Entonces, Dios hace un día la justicia, y ese día le correspondía aquí al gobernador Samuel, el gobernador Saúl del pueblo del Señor, y dice: madrugó luego a Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, ahí está, Samuel profeta, Saúl el rey de Israel. Y Saúl le dijo, mire lo que le dice el rey: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero de lo demás lo destruimos. Bueno, la palabra del Señor, yo la llevo en pantalla, la llevo a sus oídos. Dios se encargará de hacerle entender a usted, querido televidente. El rey aseguraba que había cumplido completamente la palabra que él había recibido de Dios, de boca del profeta Samuel. No era así, porque Dios le había dicho a Samuel que le dijera al rey Saúl que destruyera todo, absolutamente todo, mujeres, niños, animales, era raer del todo la descendencia de Amalek. Aquí desobedece Saúl, esto le cuesta más adelante el reino a él. Dios se aparta de este rey Saúl, queda gobernando por sus propias fuerzas el rey Saúl. Muchos Saúles hay día hoy, muchos Saúles, muchos hay hoy día que dicen cumplir la palabra de Dios en completo, pero que en realidad no lo están haciendo. Reflejan lo que son. Aquí realmente como que Saúl se dejó persuadir por el pueblo. El rey Saúl se deja persuadir por lo que le digan los demás. Muchos hay como Saúl que se dejan persuadir por lo que los demás les dicen. ¿Y qué hay de la palabra de Dios? La palabra de Dios es infalible. Cuando Dios dice hay que hacerlo, ¿cierto? Él mandó a Jesucristo para que salvara al mundo del pecado, de la negación, de la condenación, ¿cierto? Del alma del ser humano. ¿Por qué? Porque Él estaba mirando que las almas se iban al infierno sin ninguna justificación. No había, ¿cierto?, un hecho que le moviera el corazón a Dios. Hablo del tiempo de Cristo, y tenía que Él mandar un redentor para que volviera y rescatara al mundo, a los seres humanos, a los pecadores, para que no se fueran para el infierno, porque eso es lo que es la condenación. O sea, no lo podemos explicar de otra manera. Salvación es no ir allá, ir al cielo, ¿cierto? Eso lo pagó Cristo de una manera gratuita. Muchos Saúles hoy hay por estos tiempos que dicen seguir a Cristo, pero cuando la palabra de Dios los confronta, pues bueno, no dejan de hacer lo malo, no se convierten a Cristo. Hay muchos que se dicen ser del pueblo de Dios, pero no se congregan, no se sujetan a Dios, a la palabra de Él. El caso del rey Saúl es algo similar, ¿cierto? De que él tuvo en poco la palabra de Dios, por más que a él le pareciera que podría ser una cosa bien cruel. Vuelvo a decir, si Dios lo dice es por el bien de la humanidad. Los estatutos, mandamientos que Dios ha puesto para la humanidad es por el bien de la humanidad. Obviamente, cuando dice, mire, no tengas dioses ajenos, no te hagas imagen de ellos, no te inclines a ellos, ¿sí? Honra a padre y madre, ¿cierto? Santifica a Dios siempre en el día que Él establece para ir a alabarlo, ¿cierto? No le hagas mal a tu prójimo, no robes, no mientas, no digas falso testimonio en contra de tu prójimo. Es precisamente para que haya un ambiente celestial dentro de los seres humanos. Pero la gente toma la palabra, ¿cierto?, de Dios en vano. La toma como
algo, una situación de que es como por a ver si funciona o no funciona, algo alternativo se llama eso. Si me sirve, la tomo, la palabra de Dios. Si no me sirve, pues la desecho. Pero si Dios dice algo, Él tiene absolutamente toda la razón. Él conoce las cosas de principio a fin, conoce la película desde el comenzar hasta el terminar, porque Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es la omega. Bueno, hay muchos Saúles hoy día que no solamente desde el punto de vista de eminencia, cuando tienen un cargo, ¿cierto? Dios les habla, Dios les dice una palabra. Recuerdo que en alguna época de años atrás, a un presidente colombiano vino un profeta de Centroamérica, le dio una palabra, le dijo: tú vas a ser presidente de Colombia. Hablo de Colombia, nuestro país, pero tú tienes que hacer esto, esto y esto. Tienes que apartar la idolatría de tu vida, tienes que acercarse a Dios, pedirle dirección al Espíritu Santo para que usted pueda hacer sus planteamientos como presidente, ¿cierto? Porque en ese entonces el país estaba envuelto en lo que ese flagelo del narcotráfico. El presidente cumplió una parte, la otra parte no la cumplió. Después vino el mismo profeta y le dijo: mira, tú no has cumplido la palabra que Dios te dijo, no vas a gobernar tú. No vas a gobernar tú. Esa fue la palabra que le dio, y efectivamente otro que no fue él gobernó, era el que mandaba detrás de él, fue procesado prácticamente durante los 4 años de mandato, no lo dejaron hacer absolutamente nada. Aquí Saúl, Dios quería que él, como primer rey de Israel, porque Saúl es el primer rey sobre Israel, ¿cierto?, gobernara y fuera como ejemplo para los demás que iban a venir. Él desecha la palabra de Dios como rey de Israel, y Dios lo desecha como rey a él. Le manda un mensaje candente después de que él comete eso. Aquí está en el encuentro Samuel y Saúl, ¿cierto? Rey y profeta. El profeta tenía la voz de Dios, y él le dice lo siguiente: porque como pecado de adivinación es la rebelión, 2 características tenía este rey para no hacer conforme a la palabra de Dios, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Puedo decir que el rey Saúl era rebelde y era obstinado. Y Samuel se lo replica, le dice: mira, la rebelión es como la adivinación y la obstinación es como la idolatría. Ser una persona obstinada, o sea, mayormente cuando Dios envía una palabra, así es el pecado. Eso lo llevó a que Dios lo quitara del reino, a que Dios rasgara el reino, ¿cierto?, y lo diera a otro. Ahí es cuando comienza luego a reinar el famoso muchacho que tumbó a Goliat, el rey David. Después de muchos años, Dios lo deja que haga y que siga en su obstinación, que siga en su rebelión, pero ya Dios no estaba ahí. ¿Sabe cómo murió Saúl? Prácticamente se suicidó. Se echó la espada, ¿cierto? Cuando vio el ejército enemigo, los filisteos estaban en plena guerra, se lo habían profetizado que iban a morir ese día sus 2 hijos, hasta su nuera caló ahí también, ¿cierto? Y Saúl, rey, que aquí desechó la palabra del Señor, terminó en esa situación. ¿Por qué? Porque vino un espíritu malo de parte de Jehová que lo atormentaba, ¿cierto? Y realmente él no pudo, como dicen, doblegarse, humillarse a Dios. Jamás yo veo en la historia de toda la vida de Saúl humillarse ante Dios. Lo que sí hicieron otros reyes, ¿cierto? Estoy hablando de la época de cuando ya comienzan los reyes sobre el pueblo de Israel. Primero fueron los jueces, luego los reyes. Estoy ahí en el Antiguo Testamento. Se humillaron, cuando ellos fallaban se humillaban, tanto si era un juez, más adelante los reyes, ahí donde voy, donde estamos, y Dios los levantaba. Dios era capaz de perdonarlos, porque Dios al que se humilla exalta, ¿cierto? Y al que exalta lo humilla. Sus grandes errores: muchos Saúles, mucha gente rebelde, muchos Saúles, mucha gente obstinada. No creen que el evangelio es el cambio, no creen que en el evangelio está el Dios verdadero, no creen que en el evangelio está la salvación del alma de cada persona, o sea, ir al cielo justificados. No creen, se creen como Saúles, ¿cierto?, que practican la adivinación,
Hay mucho por ahí que le gusta que le lean la mano, que el tabaco, que le digan. Claro, ¿a quién no le va a gustar que le digan y le adivinen el futuro? Y hasta hay iglesias, entre comillas, cristianas, que hablan al oído y adivinan. Un espíritu de adivinación, de rebeldía metido ahí. ¿Y qué hay de la palabra de Dios? ¿Qué hay de la profecía más grande que existe? Aquí se la tengo, mire, la palabra de Dios. ¿Cierto? Hay muchas personas obstinadas con los ídolos y la idolatría. Y lo defienden y lo justifican. Hasta, mejor dicho, no sé qué han hasta inventado de su propia mente. Que eso no es pecado, que eso no es abominación. Escuché a un líder religioso cogiendo un versículo bíblico diciendo de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que había que creer primero a la religión más grande del mundo y que luego sí creer a la palabra. Que de ninguna manera, si el ser humano no hacía eso, no se podía acercar a Dios. No encuentro yo ese argumento sagrado que haya salido de la boca de Dios. Simplemente toman algo sagrado para justificar, como Saúl, los hechos que no pueden cumplir o la palabra de Dios dada que no pueden, ¿cierto?, acoger. Eso es, querido televidente, lo dejo para vernos en una próxima oportunidad. Recuerde que Cristo está a las puertas. Recuerde que la palabra de Dios es vida. No sea como Saúl, sea más bien como un Samuel. Asimile, ¿cierto?, lo que Dios le hable en cada programa, en cada lectura de la palabra, en cada prédica a la iglesia donde usted va. Cristo nos ama, Dios les bendiga. El Evangelio cambia. Realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.